Buenos días, Om Namaste. Hoy quería compartir con vosotros el concepto de Purusha, el principio universal, eterno, sin forma, tal y como se define en el Bhagavad Gita y también en la filosofía del yoga. En varios capítulos del Bhagavad Gita encontramos referencias a Purusha en el yoga del Ser Supremo, y es necesario indicar que en el capítulo 15 del Gita, el yoga del Ser Supremo, el Purushottama Yoga, precisamente vemos este término, Purushottama o Ser Supremo. En el capítulo sobre conocimiento de Brahman, el capítulo sobre para Brahman y en el capítulo del conocimiento real. Purusha es un término utilizado también en la filosofía del yoga y en el Raja Yoga y en las sutras de Patanjali. En el capítulo 13, el yoga del campo, es decir, cuerpo o prakriti, y del conocedor del campo, que en sánscrito es kshetra, kshetrajna, viva y yoga, del Bhagavad Gita encontramos el término Purusha, ese espíritu, ese conocedor del campo. El principio universal, eterno, indestructible, sin forma y omnipresente. Recordaros de la forma universal del Señor. Os leo un comentario de Swami Sivananda. Krishna nos pide que veamos y conozcamos las diferencias entre el campo, es decir, el cuerpo prakriti, y el conocedor del campo, que es nuestro espíritu o purusha, y así alcanzar el ser. Esta es la enseñanza y el mensaje de este iluminador discurso. Para Gandhi comentaba sobre este verso: Prakriti, en lenguaje común, es Maya, la ilusión. Purusha es Jiva. Jiva, actuando de acuerdo con su naturaleza, experimenta el fruto de las acciones, que surgen de las tres gunas. Y para entender esta reflexión de Gandhi, vamos a recurrir a la profunda sabiduría de Swami Vivekananda. Y decía: Sri Ramakrishna llevó el Karma Yoga a un nivel nuevo y superior cuando el maestro enseñó: sirve a Jiva como a Shiva, es decir, sirve al ser humano individual como el ser divino. En el verso quinto del capítulo séptimo del Bhagavad Gita, Krishna nos aclara: este es mi aspecto inferior. Conoce mi otro aspecto, el superior, que es Jiva, la esencia vital, Purusha, por la cual, oh Mahabhahu, este mundo se sostiene. Swami Vivekananda afirmaba que la verdadera naturaleza del hombre, el alma, Purusha, que está más allá de toda ley de causalidad. En el verso 20 de este capítulo del Bhagavad Gita, Krishna explica la relación entre Prakriti, Purusha y las gunas. Tienes que saber que Prakriti, naturaleza, y Purusha, espíritu, no tienen principio, que todas las modificaciones y las gunas nacen de Prakriti. En el verso 21 vemos que Purusha es la causa de la experimentación del placer y del dolor. Prakriti es descrita como la causa en la creación de los efectos generados por las causas. Purusha es descrita como la causa de la experimentación del placer y del dolor. En el verso 22 nos explica que Purusha reside en Prakriti y es quien realmente experimenta las gunas. Y dice: porque Purusha, residiendo en Prakriti, experimenta las gunas nacidas de Prakriti. El apego a estas gunas es la causa de su nacimiento tanto en los buenos como en los malos vientres. Y nos marca el camino del moksha, de la liberación. No olvidemos que el Bhagavad Gita es un libro de autoconocimiento y liberación. Y Krishna dice: quien así conoce a Purusha y Prakriti con sus gunas, no nace de nuevo, sin importar cómo viva o actúe. Como este verso, el cómo viva y actúe, puede malinterpretarse, os leo un comentario de Gandhi sobre este verso. Leído a la luz de los capítulos 2, 9 y 12, este verso no puede argumentarse para apoyar ningún tipo de libertinaje. Muestra la virtud de la entrega de la devoción desinteresada. Todas las acciones se dan al yo, pero si todas estas están dedicadas al Señor, no le atan, sino que le liberan. Quien así ha extinguido el yo o el pensamiento del yo y que actúa como siempre ante los ojos del gran testigo, nunca pecará ni errará. El sentido de sí mismo está en la raíz de todo error o pecado. Donde el yo se ha extinguido, no hay pecado. Este verso muestra cómo mantenerse alejado de todo pecado.
Y por último, os voy a leer una reflexión de mi admirado Swami Vivekananda que decía: el sistema de Patanjali se basa en los sistemas de los filósofos Sankhya, siendo muy pocos los puntos de diferencia. Las dos diferencias más importantes son, primero, que Patanjali admite un Dios personal en forma de un primer maestro, mientras que el único Dios que admiten los Shankyas es un ser casi perfecto, temporalmente a cargo de un ciclo de creación. En segundo lugar, los yogis sostienen que la mente es igualmente todo, impregnada del alma o purusha, y los Shankyas no. Por favor, ayúdame a difundir toda esta profunda sabiduría del Gita compartiendo este vídeo con quien quieras y suscribiéndote a mi canal. Muchísimas gracias. Om Namaste.